Bueno, vamos a empezar. Les comento el último corte de registro. Hay ciudadanos o de otros lados, 886 de 38 países, de 38 geografías: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Cataluña, Chile, Colombia, Ecuador, Eslovenia, Estado Español, Estados Unidos, Euskal Herria, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Hungría, Inglaterra, Irán, Irlanda, Italia, Luxemburgo, México, Palestina, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rusia, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay. No hagan mucho caso de eso del registro, porque hay gente que se registra y se va al Tren Maya. ¿Dónde vas, mi amor? Al seminario de los zapatistas. Y ahorita está ahí en Cancún. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches, terrícolas. Ahí está, eso es lenguaje incluyente y no chingadas. Durante mis intervenciones usaré con frecuencia la segunda persona del plural, ustedes o vosotros. La mayoría de las veces ese ustedes no se refiere a ustedes, quienes asisten a este semillero, o a quienes leen o atienden la transmisión en línea, sino a otros ustedes. Otras veces el ustedes sí serán ustedes. Confío en que son personas medianamente inteligentes y sabrán distinguir cuando el ustedes son ustedes y cuando el ustedes no son otros ustedes. En fin, nada como algo confuso y disparatado para iniciar con este semillero que en el nombre lleva la penitencia. De pirámides, de historias, de amores y, claro, de desamores. Título intrigante y poco serio, es decir, muy de nuestro modo, que es nuestro ni modos. Tal vez a más de unoa, les desconcierte eso de amores y, claro, desamores. Y eso salió porque en una plática con el comandante insurgente Moisés, nos preguntamos si las relaciones afectivas serían las mismas si las relaciones sociales fueran diferentes. Esto es, si en una sociedad diferente a la actual, el amor y el desamor serían iguales, solo semejantes o completamente diferentes. No solo nos referimos a las relaciones de pareja, ni solo a las de parejas heterosexuales, también a los que llamamos los otros amores y a las relaciones familiares, vecinales y de poblado, y también a las que se refieren a los lugares de los distintos géneros, modos, calendarios y geografías en las ciudades. Lo que pasa es que hay cosas que no vemos los anteriores, pero que sí son pensadas y previstas por las generaciones más recientes. Les cuento de la improvisación en la obra de teatro de los glóbulos. Ya sé que son los óvulos, pero hace muchos años un insurgente recluta que hablaba muy poco español y apenas estaba aprendiendo a entenderlo, asistió a una clase de sanidad. Claro, para asegurar que todos asistieran, la compañera insurgente de sanidad les dijo que el tema era el aparato reproductivo de hombres y mujeres. El compa no entendió bien de qué se trataba, pero vio que los demás insurgentes agarraban su cuaderno e iban corriendo a agruparse en torno al fogón, que es donde se impartía la clase. A lo lejos se podía adivinar cuál tema transcurría. Las carcajadas de los varones indicaban que estaban viendo lo del aparato reproductivo masculino. Las compañeras también reían, pero se tapaban medio rostro con el paliacate, tratando de disimular el rubor que les ponía moradas las mejillas. Cuando tocó el tema del aparato reproductor femenino, hubo un silencio sepulcral.
Los varones abrían los ojos con sorpresa y estaban tan desconcertados que se olvidaron de tomar apunte. Las insurgentas, por su parte, apuntaban todo y copiaban los dibujos y diagramas que mostraba la oficial de sanidad. La comida transcurrió en un silencio casi total. La reunión de la célula fue breve. Mirando todo eso, llamé aparte a este compa recluta para saber qué pasaba. ¿Cómo estuvo la plática?, le pregunté. Un poco bien. Miró a todos lados y agregó: solo no lo entendí bien lo de los glóbulos. ¿Cuáles glóbulos? Pues donde sale la cría si se quieren con su novio. A fe mía que había entendido lo principal, aunque creo que tenía una visión un tanto limitada sobre la producción de las crías. Se lo hice saber. Entonces me dijo: el problema es qué pasa si se le caen los glóbulos a la compañera. No supe qué decir. En la orden del día para la jornada siguiente puse que se repetía la clase de eso. Yo estaba en la primera fila y créanme que tomé apunte de todo y todavía guardo los dibujos y diagramas que copié, porque uno nunca sabe. Bueno, pero ese no es el tema. Eso entiende que digo glóbulos y no óvulos. En la obra, que se llama, creo, Agüitas, y que yo no vi, la versión que ahora la refiero es la que me dio el subcomandante Moisés, que como quien dice dirigió los ensayos. Ya en la presentación para los asistentes al encuentro de Resistencias y Rebeldía, cuando una pareja de jóvenes en sus papeles de marido y marida están respondiendo, creo, a la pregunta de un glóbulo que quiere saber de dónde vino y qué va a ser, la joven le dice algo como que antes estuvo con otros y ya luego lo escogió al que es su marido. El joven, asumiendo a fondo su papel, reacciona con sorpresa e irritación. Se arranca la camisa, la arroja al suelo y empieza a regañar. El glóbulo voltea a mirar a donde están el coordinador de teatro y el submoy, porque eso no estaba en la obra ensayada. La mujer y el marido empiezan a discutir y el glóbulo no entiende nada y tiene problemas para mantener el equilibrio porque la esfera que lo envuelve es muy grande y pesa. Entonces hay una relativa calma y el marido le dice al glóbulo que bueno, que él también estuvo con otras antes de llegar con su mujer. Y entonces es la marida la que hace su bronca. Por fin se calman y ya pasan a la siguiente escena y el glóbulo puede descansar recargado en un tronco, porque sentarse es imposible. Al final todos aplaudieron, menos los glóbulos que corrieron a quitarse su pesada armazón. Bueno, esto viene al caso o cosa según porque esos jóvenes se planteaban un problema cotidiano, pero en un futuro, en el día después, cuando los glóbulos y espermatozoides se buscaran entre sí. En unos cuantos parlamentos, esa pareja de teatristas le planteaban al glóbulo el asunto del amor y el desamor, con bronca incluida en el día después. Sería algo que tal vez el maestro catalogaría en lenguaje teatral como drama futurista. Por eso, cada día de nuestra participación en este semillero, iré dando referencias de este tema del amor y del desamor. Para esta ocasión hemos invitado a participar con sus pensamientos a unas personas jóvenes y otras, bueno, no tan jóvenes. No son tan famosas como la señora madre de Fernández Noroña, pero se han ganado un lugar en sus respectivas áreas y creemos que podrán aportarles algunas semillas e indicadores que les apoyen en sus respectivos pensamientos críticos y sobre todo en sus acciones de resistencia y rebeldía. Les hemos pedido que sus intervenciones no se refieran particularmente a las distintas coyunturas que están ahora, o al menos que no se circunscriban solo a ellas. Les pedimos semillas de mediano y largo aliento, que resistan y se rebelen contra la avalancha de lo inmediato. Nosotros, por nuestra parte, trataremos de no repetir obviedades, sonsonetes y prédicas como las que abundan ahora en los medios hegemónicos de comunicación,
es decir, en las redes sociales, o en los medios tradicionales y revistas y hasta libros, donde la coyuntura es madre y señora de toda clase de ocurrencias, afortunadas o desafortunadas, pero inútiles para la acción. O sea que no habrá nota para el periodismo de ocasión, o sí, depende del caso o cosa, seguro. Como tenemos que velar por la salud física y mental de ustedes, investigamos si alguna de estas personas o todas son asesinos seriales. El plan original era preguntarle aquí a cada una de ellas si lo eran, pero luego pensamos que los ciudadanos suelen ser muy susceptibles al balconeo público. Entonces, en la última comunicación epistolar que tuve con ellos, les pregunté directamente si eso era uno de sus pasatiempos o pasiones o profesiones alternas. Que si era alguna de sus identidades secretas, pues ustedes saben, Batman, Superman, Batichica, Madonna, Merlina, las K-pop Demon Hunters, etc. Les aseguré que ninguno de ustedes, presentes, lectores y escuchas, les íbamos a delatar, ni a vender su historia a un estudio cinematográfico para una película que luego secuestrara Netflix. En todo caso, sería peor si eran funcionarios públicos o, digamos, algo horrible, como coordinadores de bancada en el Senado o la Cámara de Diputados, o gobernadores, o presidentes municipales, o secretarios de Educación Pública. Claro, y si no estaba en su horizonte deseado una carrera delincuencial que los llevara a algo horrible, como presidir la Organización de Estados Americanos, o convocar una reunión conciliadora entre Netanyahu, Trump, Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping, Zelensky y similares de Asia, África, Oceanía, América y las Europas. La sede, la Estrella de la Muerte con Darth Vader de anfitrión. No faltó quien preguntara de qué países era ese tal Darth Vader. Tienen razón. Sería mejor reunir al 1% que detenta la mayor parte de la riqueza mundial y sin el cual ninguno de los anteriores haría mayor daño que el que provoca su estridencia. Para su tranquilidad, les hago saber que todos y todas las ponentes negaron ser asesinos seriales. Aunque ahora que lo pienso, nadie se presenta diciendo: hola, soy una asesina serial, ¿te apetece cenar? Cancela todos tus compromisos porque tú serás el invitado de honor y el platillo principal. En fin, nosotros cumplimos con velar por su seguridad de ustedes. Como quiera, les aconsejo desconfiar de las invitaciones a cenar con extraños y extrañas, aunque les digan que son veganos y les juren y perjuren que los productos cárnicos ni en pintura. Iniciaremos nuestras participaciones con lo que se refiere a la teoría, o mejor aún, el pensamiento crítico. El marco teórico, la práctica. La lengua madre y el esfuerzo por darse a entender. La mayoría de las comunidades zapatistas y ya la totalidad de nuestra dirección organizativa y política es de lengua de raíz maya. No se trata solo de otra composición de letras y palabras para nombrar las cosas tangibles e intangibles. Es sobre todo otra visión del mundo y por lo tanto otra forma de comunicarlo y comunicarse con él. En alguna ocasión les he descrito cómo transcurre una asamblea de la dirección zapatista. En ella el español o la castilla es solo el puente entre distintas lenguas, pero su español es muy otro porque refiere imágenes e ideas que son las mismas en Chol, en Celtal, en Tzotzil, en Tojolabal, en Mami, en Soque y en Calchiquel. Además, con iniciativa del común están conviviendo en una geografía particular personas de las distintas lenguas. Esto permite que las crías aprendan varias lenguas además de la materna. Así que es frecuente que se topen niños y niñas que hablan y entienden 4 lenguas, la propia materna, 2 más de raíz maya y la castilla o español.
Entonces, entenderles a ustedes no es tanto problema. Hasta yo que no he brillado nunca por mi capacidad lingüística, algo les entiendo. Aunque creo que antes de destrozar un idioma como hacen ustedes, al menos deberían manejarlo bien y no esconder su falta de conocimientos o flojera verbal en retorcimientos perversos e inocuos para el sistema. Pero en fin, eso es asunto mío porque los compas les entienden y les miran con simpatía, tal vez pensando, tampoco saben la Castilla y están aprendiendo. Les decía que los compas buscan las palabras que ustedes entiendan, pero ustedes demandan y exigen no solo que usen sus mismas palabras, también y sobre todo que usen sus mismas ideas. Pero sus ideas de ustedes no sirven, no están cabales, no alcanzan a explicar nada, si acaso solo sirven para construir coartadas a su claudicación, a su inacción, a su pereza mental. Haraganes del pensamiento, decía el finado Submarcos, que pueblan la academia, los centros de investigación y la espontaneidad ilustrada en las redes sociales. Por eso, a sus preguntas y cuestionamientos, los pueblos zapatistas suelen responderles con ejemplos para que entiendan lo que dicen. Porque consideramos que la práctica, la acción, puede ayudar a entender y comprender y de ahí a respetar. Retomando una costumbre anterior, les voy a recomendar un libro. Ojo, es un libro, no es un catecismo. Se trata de testimonios, cartas y manifiestos indígenas desde la conquista hasta comienzos del siglo XX, editorial Biblioteca Ayacucho, de Caracas, Venezuela, 1992. Selección, prólogo, notas, glosario y bibliografía de Martin Leinhardt. En algunas partes de este libro se puede apreciar cómo hasta los indígenas insurrectos recurrían a la lengua y el modo de los colonizadores, primero españoles y mexicanos luego. Hay ejemplos de cómo, con mucha amabilidad y comedimiento, jefes mayas insurrectos daban un plazo de 24 horas para que las tropas gubernamentales se rindieran y entregaran las armas. Esto que les voy a leer es la carta de los jefes mayas insurrectos del 19 de febrero de 1848. Es la carta de don Francisco Cajamal y otros capitanes mayas a dos eclesiásticos, 19 de febrero de 1848. Estimado señor don Domingo Baselis y estimado señor don José Dolores Pasos, estoy muy contento de haber recibido la carta que mandaste y también el venerable papel de mi señor el santo obispo. Una sola cosa digo a vuestra merced y a los venerables santos curas. ¿Por qué no se acordaron o se pusieron alerta cuando nos empezó a matar el señor gobernador? ¿Por qué no se ostentaron o se levantaron en nuestro favor cuando tanto nos mataban los blancos? ¿Por qué no lo hicieron cuando un tal padre Herrera hizo cuanto quiso a los pobres indios? Este padre puso la silla de su caballo a un pobre indio y montado sobre él empezó a azotarle, lastimándole la barriga con sus acicates. ¿Por qué no nos tuvieron lástima cuando esto sucedió? Y ahora se acuerdan, ahora saben que hay un verdadero Dios. Cuando nos estaban matando, ¿no sabías que hay un verdadero Dios? Todo en nombre del verdadero Dios os los estuvimos encareciendo y nunca creísteis este nombre, sino hasta que en las nieblas de la noche nos estuvisteis matando en la picota. En todas las partes de este mundo en que nos matabais, ¿por qué no recordasteis ni dirigisteis vuestra consideración por el verdadero Dios cuando nos hacías este daño? Y ahora no aceptáis ni tenéis ánimo para recibir el cambio de vuestros azotes.
porque si os estamos matando ahora, vosotros primero nos mostrasteis el camino. Si se están quemando las casas y las haciendas de los blancos, es porque habéis quemado antes el pueblo de Tepic y todos los ranchos en que estaban los pobres indios, y todo su ganado lo comieron los blancos. Cuántas trojes de maíz de los pobres indios rompieron para comer los blancos, y cosecharon los mismos blancos cuando pasaban por ellas, buscándonos para matarnos con pólvora. 24 horas os damos para que nos entreguéis las armas. Si estáis pronto a entregarlas, no se os hará daño ni a vuestras casas, porque serán quemadas las casas y haciendas de todos los blancos que no entreguen las armas. Y además de esto serán matados, porque ellos así nos lo han enseñado, y así todos los que son blancos nos han hecho. Les hacemos otro tanto para que vean si quedan contentos con este pago. Por último, si estáis pronto a deponer y entregar las armas, las pondréis sobre sus caballos para conducirlas aquí con los directores que las traigan, si estáis conforme. Y si no, también quedo muy contento, porque deseo que tengan 10,000 de vuestra gente para que los maten con mi tropa. Puede ser que mi tropa se divierta un poco aquí detrás del pueblo, porque sienten entrar donde hay pocos blancos, porque tenemos fuertes deseos de que nos midamos o nos veamos con los blancos, para que vean el Xochipumutle y los palos ahusados que tiene mi tropa, como repiten a cada paso los blancos. Y por esto desea mi gente que vengan a verlos y verán si les hacen daño o no. Puedo quemar hasta 20 arrobas de pólvora en ese pueblo de Sotuta, para que vean los palos ahusados que decís. Deseo que las armas de mi gente sean las de todos los españoles. Estoy gustoso de ir tras ellos, porque si ahora no entregan las armas, yo los cogeré en cualquier parte que vayan. Es muy necesario que yo coja a los blancos, porque es mucho lo que engañan a los indios. Nos dijisteis en vuestros engaños, primero que un real no más sería la contribución, pero así que acabamos de ganar este prometido, nos empezáis a matar para que pagásemos 3 reales de contribución, porque ya habéis alcanzado y logrado vuestros asientos. Mas ahora nosotros los indios hemos resuelto y mandamos que no ha de haber ni medio de contribución en todos, hasta los blancos, y solo pagaremos a los señores padres 10 reales por el casamiento y 3 reales por el bautismo, pero todos hasta los blancos, y además pagaremos el dinero de la misa para los santos. Esto no es más lo que los mandamos, y los señores comandantes, don Cecilio Chi y don Jacinto Pato. 19 de febrero de 1848. Yo, capitán Francisco Camal, capitán Anselmo Jaú, capitán Gregorio Chim, capitán Juan Tomás Poot, y don Apolinario Cel y don José Victorín. El escribiente, José María Cid. En algunas partes de este libro se puede apreciar cómo hasta los indígenas insurrectos recurrían a la lengua y el modo de los colonizadores, primero los españoles y luego los mexicanos. Hay ejemplos de cómo, con mucha amabilidad y comedimento, jefes mayas insurrectos daban un plazo de 24 horas para que las tropas gubernamentales se rindieran y entregaran las armas. 1848. Cuando a la ahora renombrada Primera Transformación, cuando el México independiente atacaba a los originarios para despojarlos de sus tierras, aunque se dice ahora que esa transformación fue para liberar a los pueblos indígenas de la opresión de la corona española. Las posteriores transformaciones, la segunda, la tercera y ahora la cuarta, reiteraron y reiteran ese proyecto depredador. Por cierto, en el año de 1848, el 2 de febrero, los Estados Unidos de América completaban el robo de más de la mitad del territorio de lo que ya se llamaba México. Si creen que el gobierno mexicano exigirá disculpas a Trump por la llamada guerra del 47,
esperen sentados. Así, usando los modos y recursos ciudadanos, los compas tratan de hacerse entender por ustedes. Tal vez así comprendan mejor sus incursiones en las artes, marcadamente en el teatro, la música, las artes gráficas y la literatura. Con estos ejercicios se busca comunicar algo al otro, al diferente, a ustedes. Por eso, para explicarles toda la concepción sobre las pirámides, construimos una a semejanza de lo que llamamos la pirámide madre, el sistema capitalista. No se trata de una descripción que se limite al conocimiento o a la transmisión de ese conocimiento. Es una forma de invitar a la acción. En el pasado encuentro de resistencias y rebeldías, la pirámide fue destruida, es decir, explicando así que las pirámides son vulnerables, combustibles, destruibles y pues a darle. Pero no se trata solo de pensar en la lengua originaria o en las distintas lenguas de raíz maya. También hay que traducir en la cabeza un pensamiento de ida y vuelta y buscar las palabras que comuniquen ese pensamiento. Imaginen la desesperación de quien, habiendo logrado un manejo básico de la Castilla para comunicarse con ustedes toman la moda de destruir esa lengua, haciéndole modificaciones que solo sirven para coartadas académicas, intercambios ociosos en las redes sociales y para vestirse de jóvenes cuando sus ideas son viejas. No se trata solo de eso, de un problema de lengua. Es sobre todo un problema de visión, de su alcance y del problema que la anima. Cuando los zapatistas comunicamos nuestro pensamiento, nuestra historia, nuestra idea, nuestro modo, les hablamos a ustedes, pero estamos mirando lejos en el calendario y la geografía. No es lo mismo hablar de libertad, de justicia, de democracia, de arte, de amor, de desamor, de historia, si la mirada de quien comunica no está en el hoy frenético, sino en un mañana lejano en el calendario, pero con un debe al pasado y una misión en el presente. El catecismo laico en lugar de la teoría y el análisis. La pandemia de la inmediatez, que se supone afecta a las distintas generaciones, alcanzó hace tiempo a comentaristas y supuestos analistas políticos. Se sienten obligados a algo decir sobre lo inmediato, pero las coyunturas ya están definidas en dos bandos hegemónicos, los pros y los antis, pro-Trump y anti-Trump, pro-4T y anti-4T, pro-AMLO y anti-AMLO, pro-Sheinbaum y anti-Sheinbaum. No son los mismos, hay pro-AMLO que son anti-Sheinbaum y hay pro-Sheinbaum que son anti-AMLO, pro-Netanyahu y anti-Netanyahu. Y tal vez algo semejante podría decirse sobre los gobiernos europeos, aunque son tan grises que si no aparecen en las revistas del corazón, no existen. Mientras que la OTAN ya solo reacciona con chillidos de pudor cuando los gringos les tocan sus partes privadas, aunque estén en Groenlandia. Los pro-Putin y pro-chinos solo aparecen en la vieja guardia que mira las imágenes del ejército rojo en Ucrania con lágrimas de feliz nostalgia, y en quienes con orgullo exhiben sus recibos de mercancías de Temu y AliExpress. Eso nubla su vista y creen ver en Putin a Lenin y en Xi Jinping a Mao Zedong. Aunque se autodefinen como antiintervencionistas, en realidad esperan que los ejércitos de las barras y las turbias estrellas sean neutralizados por los ejércitos ruso y chino. Multipolaridad le llaman a esta variante del intervencionismo. Visto el ridículo de Putin en Ucrania, sus esperanzas están ahora en la inescrutable capacidad militar del ejército chino. Y claro, en que el K-pop sea un arma secreta creada por Kim Jong-un para infiltrarse en Occidente, raptar a Michael Jordan y nacionalizar lo norcoreano. Oh, sí, lo sé. Dije que nada coyuntural y estoy emitiendo aseveraciones apresuradas
sobre los colosos dominantes, pero ya se entenderá más adelante que esto no es más que un pretexto para incursionar luego en el pantanoso tema del Estado-Nación. Porque esta omnivolación fanática por alguna de las partes tiene que ver con una tendencia, la crisis de los estados nacionales. Claro, ustedes son personas bien informadas, con miles de seguidores en sus redes sociales y tal vez algunos lectores de sus escritos, además de sus amistades y familia. Argumentarán, tal vez con razón, que precisamente Rusia, Corea del Norte y China son ejemplos de estados nacionales independientes, fuertes, sólidos y esperanzadores. Pero falta lo que falta. Los últimos años se han derrumbado varios mitos que eran hegemónicos antes en las distintas posiciones. Por ejemplo, el mito de que el Premio Nobel de la Paz premia los esfuerzos para evitar guerras, sin comentarios. El mito de la capacidad, preparación y poderío del ejército ruso y la habilidad estratégica de Zelensky, sin comentarios. La inteligencia del Mossad, aunque en este caso puede ser que sí se hubiera detectado e informado a tiempo sobre los planes terroristas de Hamas para el 7 de octubre del 2023, y el gobierno israelí, entonces en la piqueta de un juicio por corrupción, haya hecho caso omiso para que la tragedia, entonces por venir, le diera oxígeno y tiempo. En dado caso, Netanyahu sería no solo culpable de crímenes de guerra contra el pueblo palestino, también contra el pueblo de Israel. Otro mito, las derechas declaradas en el mundo brillan por su creatividad e inteligencia. Comentarios a cargo de Trump, traducción de Milei y Novoa. Otro mito, la inmunidad contra la corrupción y la autoridad franciscana de la 4T. Sin comentarios. El profundo conocimiento de la historia de México y de la economía política en las cabezas pensantes del obradorismo. Sin comentarios. Otro mito, la solidez de la llamada civilización europea y la independencia y dignidad de sus gobiernos. Sin comentarios. Otro mito, los cambios transformadores así sean mínimos de los gobiernos progresistas en América Latina. Para los comentarios referirse a Kirchner, Correa, Morales, Castillo, Boric, Petro y Lula. Otro mito, las sospechas por las ligas entre algunos gobiernos estatales y locales en México con el antes llamado crimen organizado, ahora se dice generadores de violencia. Todos sabemos que no hay ninguna complicidad porque algunos gobernantes no son cómplices, sino miembros activos del crimen organizado y en algunos casos los jefes de plaza de los cárteles. El problema es que aunque hay un cártel dominante, siempre habrá otro dispuesto a desplazarlo y el desplazado antes regresa por sus fueros. Tal vez eso podría explicar los asesinatos y desapariciones de gobernantes y subalternos pasados y los que vendrán. Otro mito que se derrumbó es la eficacia, eficiencia y eternidad de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno zapatistas que se suponían eran infalibles y durarían por siempre jamás. Y finalmente se acabó el mito de que el capitán está muy enfermo y agoniza y ya no aparece en actos públicos porque ha perdido el encanto de sus hermosas y bien torneadas piernas. Esperemos que, dado el caso, retome su estilo serio y formal, lejano de sarcasmos y ironías. No debe sorprenderles ni llamarles escándalos que los zapatistas seamos críticos de todos los gobiernos, incluso de aquellos que en la resistencia y la rebeldía hemos levantado con no pocas dificultades y hartos trabajo y sacrificio. De hecho, nuestras principales y más feroces críticas son y han sido frente a nuestro accionar organizativo, precisamente porque hemos acompañado con acciones prácticas esas críticas. Lo que ocurre es que somos así, es nuestro modo, somos maloras, siempre buscando fallas, errores, problemas
incluso en nosotros mismos. Entonces ustedes no deben sentirse agredidos o incomprendidos porque no aplaudimos sus añoranzas del priismo primario y que reiteran con su priismo cuaternario, porque tampoco nos solazamos con sus ridículos y sus tropiezos mediáticos, y eso que las tentaciones abundan. Pero allá arriba ya están definidos los bandos y solo esperan el pistoletazo de salida para correr, locos de contento por su cargamento de puestos gubernamentales. Entendemos que analistas de todas las corrientes, llevados de las narices por la inmediatez, celebren los errores de los gobernantes o hagan maromas analíticas para justificarlos. Comprendemos que los medios llenen planas enteras o tiempos de transmisión festinando las caídas o justificándolas o silenciándolas. Cada quien se gana la vida o los followers como puede, pero el análisis espontáneo responde a lo que supone urgente, aunque no sea importante ni tampoco urgente, porque resulta que entonces la tormenta, las guerras que vienen. El resorte de la nueva etapa de conquista está acabando de contraerse. Sin embargo, su acción simula una retracción o aislamiento, pero el capital es el capital y la aparente retracción de los estados nacionales se expandirá con la guerra, fuente de ganancias inmediatas y de reconfiguración de geografías, que es otra forma de nombrar las ganancias a mediano y largo plazo. Pero es el mismo capitalismo de siempre, el de ganancias al ritmo más rápido posible y cueste lo que cueste. Lo que ocurre es que tal vez se agotó la eficacia de la eliminación de las fronteras a los capitales y mercancías, y es necesaria además una reconfiguración de los territorios, esto es, destruir y despoblar para reconstruir y reordenar. Las regiones dentro de los estados nacionales parecen ya no ser suficientes, necesitan territorios cada vez más amplios. El concepto de región geográfica abarca ahora varios estados nacionales. Ucrania no será suficiente, ni Palestina, ni el Caribe latinoamericano, ni Groenlandia. El descubrimiento de nuevas mercancías anima a los grandes capitales a tratar de controlar todo su proceso de producción, circulación y consumo. El problema es que la guerra es el reino del caos. La realidad termina por superar los planes más detallados y la inteligencia artificial no hará sino servir de coartada para los fracasos futuros. Y los servicios de inteligencia humana no brillan como en las películas y series de televisión. Pregunten a Putin, a quien informaron que la invasión a Ucrania sería un paseo y en unos días estaría en Kiev, o a Netanyahu, que le dijeron que en semanas controlaría toda la franja de Gaza, o a Trump, que le confirmaron que sabe bailar mejor que Maduro. En este inminente expandirse del resorte de la guerra, algo hay que decir sobre la geografía llamada Venezuela. El supuesto afán democrático y liberador de las derechas se estrella contra la realidad de una oposición que necesita de una intervención militar exterior para sostenerse y liberarse. Si, como dicen los grandes medios, los pueblos ucranio, venezolano y cubano están tan oprimidos y tiranizados por sus respectivos estados y ansían obtener su libertad, entonces, ¿por qué es necesaria la invasión armada de una fuerza militar extranjera con otra cultura, otra lengua, otra historia, otra geografía y otro objetivo? Más que un movimiento libertario, todo eso semeja a una reconfiguración territorial. Si es que se concreta, al final de la pesadilla que amenaza, Guaidó lamentará su pésimo timing político. El mundo optará por la ciudadanía española y la Corina mirará con nostalgia su medalla de un Nobel más falso que las monarquías como ideal democrático, mientras los grandes capitales, ahora con una títera con A, para demostrar su sensibilidad de género, acabarán por destruir y despoblar el Caribe. Ni libertad,
ni democracia, ni justicia. Las cañoneras gringas ya ni eso simulan, y a otra cosa, mariposa traicionera. ¿Por qué entonces la guerra militar si para doblegar un territorio bastarían las maniobras financieras y comerciales, los préstamos, la imposición de megaproyectos, la implantación del extractivismo, así sea con consultas simuladas o sin consultas siquiera? Pues porque la guerra es un negocio en sí, un negocio que, como algunas drogas, acaba con sus consumidores, los hace adictos, los deforma y los asesina. Tanto en las guerras como en los megaproyectos se destruyen y se despueblan territorios, pero no solo. Hasta ahí las ganancias en una guerra son solo para la industria armamentista y los bancos que administran los créditos. En una reunión privada, una alta ejecutiva de un banco transnacional, para explicar las altas ganancias que tenían incluso en países con gobiernos de la autodenominada izquierda progresista, como el México de la 4T, reflexionó así: nosotros no damos préstamos, invertimos, no es lo mismo. Ganamos con lo que nos deben, no con lo que nos pagan. Pero de ahí se sigue una reconstrucción y una repoblación, esto es, un reordenamiento de las relaciones de producción. Y aquí el espectro de ganancias se abre a otros inversores. Claro, luego se descubre que son los mismos bancos y las mismas empresas armamentistas, pero con otro nombre, o el mismo. El cinismo es símbolo de esta nueva etapa del capitalismo. El sistema capitalista es un arma de destrucción masiva, funciona en automático, no se puede humanizar, ni desactivar, ni poner en pausa, ni controlar, así sea con inteligencia artificial. Tiene su lógica propia, que no deja de ser ilógica. Solo destruyéndola se podía hacer frente a esa arma. Y aún así, el problema está, según nosotros los zapatistas, en lo que sigue, en el día después. El síndrome del chaca-chaca. Se la robaron, es de todo. Los más jóvenes no sabrán a qué me refiero, pero las personas ya de edad lo entenderán. Hace varios años había un anuncio de un jabón en polvo para lavar ropa. En la televisión el actor declaraba que el uso de ese jabón convertía cualquier cubeta en una lavadora eléctrica, que haría, como las lavadoras, el sonido del chaca-chaca, y con las manos simulaba el movimiento del aparato. Esto permitía que las amas de casa disfrutaran de un Acapulco en la azotea, que ese lugar, o era, donde los ciudadanos urbanos tenían los lavaderos, en los altos de los edificios, en las azoteas pues. Sin embargo, no había señora o señora, ama o amo de casa, que comprara el detergente, lo pusiera en la cubeta y se sentara a esperar que empezara a moverse como una lavadora eléctrica. Éramos conscientes de que era un anuncio, un truco publicitario que no pretendía engañar. Solo buscaba llamar la atención y que el consumidor, a la hora de enfrentar los anaqueles con distintas marcas de detergentes, recordara la marca y el logotipo. Yo era uno de esos niños a los que se mandaba al mercado y al que las vecinas aprovechaban para encargarle cosas. Que Uber, Didi o lo que sea, ni que nada. La bicicleta con canastilla y anda vete. Las señoras, en ese entonces el lavado de ropa era un privilegio de género. No tenían altos estudios, ni especializaciones, ni escribían en artículos en revistas especializadas y libros. Tampoco impartían clases y conferencias magistrales. Con su bagaje de conocimientos sabían que la cubeta no se iba a convertir en una lavadora, que había que tallar a mano, cuidar el agua, exprimir, tender y, claro, chismear un poco. Si es que empezaba a llover, había que subir a las carreras para recoger la ropa. Si ya estaba seca, había que recogerla, plancharla, acomodarla
y rezar para que los escuincles no convirtieran los pantalones en pedacera que ni como trapo servían. Y usted calculaba al contemplar con desconsuelo su ropa interior, si podía adecuar esos rotos calzones matapasiones y convertirlos en una tanga o en un coqueto bikini, y se daba cuenta que no salía ni para el hilo dental. Estoy usando puros códigos de cómo mujeres que somos. Los hombres no entienden nada, malditos. Ustedes tienen altos estudios, dan pláticas y hasta cobran por ellas. Y ustedes, con cada posible gobierno progresista o de derechas declaradas, creen que la marca del detergente va a convertir una cubeta en una moderna lavadora eléctrica. Que tal partido, tal líder, tal dirigente o tal dirigenta va a ser como un detergente más mágico que les evite a ustedes y a los ingenuos que les siguen tener que tallar, es decir, tener que luchar. Y claro, organizarse para luchar. Todavía al pasar poco tiempo y darse cuenta de que lo fundamental sigue igual y no hay cambios reales y hasta se pone peor, se dicen y dicen. Hay que darle el beneficio de la duda. Imagínense que los sorprenden mirando fijamente la cubeta y les preguntan que qué haces. Ustedes, sin inmutarse siquiera y sin apartar la vista de la cubeta, la señalan y declaran: no me interrumpas, le estoy dando el beneficio de la duda. Y cada vuelta es igual. Convocan a sus feligreses, a sus gentes de pastoral, invitan a cabezas grandes, reciben pláticas y talleres y quedan firmemente convencidos de que ahora sí, y buscan su cubeta y se sientan a esperar. Hay que darle el beneficio de la duda, sigue siendo su explicación frente a la realidad. Lamento si les incomodo, pero tienen que tallar. Esto es, tienen que luchar. Porque aunque se consuelen esperando que salga otro detergente que sí cumpla lo que promete, la cubeta seguirá siendo una cubeta. Habrá que seguir tallando y cuidar de no romper los calzones porque son los últimos. Y hay que reestrenarlos ahora en Año Nuevo, en la fiesta de aniversario en Noventic. Ahora que se los remiendan con los retazos de colores como el rojo, el amarillo, el blanco, el negro, el azul, el verde, el morado, el rosa y el naranja, podrían tener amor apasionado, dinero y buena suerte, la paz y la tranquilidad. El color de la ropa interior en Año Nuevo es también un código entre como mujeres que somos, ¿sí? Los hombres a veces ni ropa interior usan. Bueno. Todos esos colores y todas esas cosas que se resumen en vida, que forman parte de las leyendas urbanas y que son perfectamente asimilables por alguien que cree que una cubeta se puede convertir en una lavadora eléctrica gracias a un detergente mágico, y que un gobierno cualquiera va a hacer el cambio verdadero que les libere de toda responsabilidad, sin más esfuerzo que demanda tachar una boleta y depositarla en una urna. No se vayan a volar la cubeta, no, es cubeta, no es lavadora. Y además es del DOC. Si me la va a cobrar, bueno. La teoría se convierte así en una profesión de fe política e ideológica y en una especie de meritocracia más cercana a la productividad académica que la práctica militar. Quien es capaz de un número mayor de citas clásicas puede escalar en la burocracia partidista y en la académica. Y sí, también es lo que convierte a un mediocre en un influencer exitoso. Una cosa es el debate ideológico y otra el pensamiento crítico. El debate ideológico parte de catecismos políticos, credos ideológicos y disciplina partidaria o militante. El pensamiento crítico se basa en el cuestionamiento de todo el tiempo, incluso de su propia acción teórica. Sin pensamiento crítico, toda acción política se debate entre la ingenuidad y el cinismo. Pensamiento crítico, sin acción política, es decir, sin involucrarse en nada más allá de la comodidad del palco VIP de la historia, es solo cinismo piramidal. El entusiasmo y disolución de la izquierda institucional, o bien portada por el ascenso, fracaso y caída
y vuelta a ascender de los gobiernos progresistas y su recaída es ya un síndrome que se repite una y otra vez. El cargo, que aquí debe entenderse como cargo al erario y no como cargo público, se convierte así en la culminación del sueño húmedo de las burocracias partidistas. Y en torno a este mito, renovado por las singularidades gobernantes, se agrupan y coinciden las izquierdas y las derechas. Este juego de sub y baja ya no es negocio. El crimen organizado y el gran capital han descubierto que no importa el signo ideológico del que gobierna, sino a quien obedece. No, América no será ni será grande de nuevo. El eslogan Make America Great Again es eso, un eslogan, y como tal, con fecha de caducidad. Sé que esto es difícil de creer ahora, pero el mercado es el mercado, y sigue siendo el mandón por más que los nacionalismos surjan, caigan y resurjan. El holograma del Estado-Nación es proyectado por el mercado y su capo, el gran capital financiero. Como las muñecas inflables y las cyberdolls, sirve para sustituir la acción radical con una masturbación cuyo placer es más breve del, digamos, natural, que en el caso de los varones es ya demasiado corto de por sí. O se dan cuenta o no se dan cuenta, si lo primero es realpolitik, si lo segundo es simplemente estupidez, y así les va. Convertir en realidad los sueños sin el más mínimo esfuerzo ya no pasa ni en las películas de Marvel, DC y amigos que les acompañan. Hasta los superhéroes tienen que luchar y organizarse en colectivo para vencer a los supervillanos. Eso se los puede explicar cualquier niño urbano. El cambio radical de raíz, pues, solo es posible sobre las cenizas de la raíz anterior, la propiedad privada en este caso. Lo que no apunta a la destrucción total de esa base fundacional, la columna madre de la pirámide, no es más que una poda con pretensiones de belleza y originalidad, pero la maleza, el sistema, crecerá de nuevo, cada vez más poderoso, más cruel, más destructor, más despiadado. Pero entonces la tormenta. Cuando el finado Submarco señalaba que el zapatismo es de nunca acabar porque al terminar de armar un rompecabezas, descubría que ese todo es solo parte de un rompecabezas mayor, usaba a veces el símil de la cebolla inversa. No se trataba de ir quitando las capas de la cebolla hasta llegar al centro o no centro, porque se descubría que la cebolla es cebolla por el todo y por las partes. Y decía inversa porque señalaba que el zapatismo iba agregando capas a la cebolla, partes que conformaban el todo y sin las cuales el todo no existía. Para el zapatismo cada parte es el todo al mismo tiempo que el todo es cada parte. Cuando yo agregaba y el cilantro y la sal y la salsa clara, me miraba entre desconcertado e indignado y me reclamaba, ¿y eso qué tiene que ver? Los tacos. La cebolla, el cilantro y la salsa son partes necesarias de todo llamado taco, respondía. Claro, no me ganan unos tacos sino un zape. En el símil de la pirámide, cada parte del sistema, explotación, desprecio, represión, despojo, patriarcado, intolerancia, fanatismo, vanguardismo, etc., es el sistema. Y el sistema es también cada una de sus partes. Cada lucha, por pequeña que parezca o sea, contra una de las cabezas de la hidra, es también una lucha contra la cabeza madre. Respecto al zapatismo, tienen que entender que su planteamiento teórico es práctico. Mal hacen en acudir a especialistas o expertos que tratan de explicar el zapatismo y se inventan una historia, donde además se ponen como protagonistas, e incluso tratan de explicarnos a nosotros lo que es el zapatismo. Nosotros entendemos que cada quien se paga las vacaciones como puede. Pero eso de andar por el mundo con todos los gastos pagados, diciendo que el zapatismo y el movimiento kurdo son semejantes, parecidos e incluso coincidentes, es de plano de sinvergüenzas. No solo un profundo desconocimiento de lo que es el zapatismo,
también es injusto con la especificidad de historia propia del movimiento kurdo. Para los zapatistas, cada resistencia y rebeldía tiene sus características propias, su modo, decimos acá, su historia y su horizonte, y como tales, independientemente de su tamaño o de las modas en boga, son respetados por nosotros. Tratamos de aprender lo que podemos, pero no importamos ni exportamos experiencias, análisis, teorías y prácticas. Incluso en algo que pudiera ser más semejante a nosotros por sus actores, es respetado y saludado por nosotros precisamente por su diferencia, como las resistencias y rebeldías del pueblo mapuche, de los originarios del Cauca o de los rebeldes de los Balcanes. Y algo que tiene un lugar especial en nuestro corazón globalizado, la lucha del pueblo palestino. Porque a nosotros, los pueblos zapatistas, la palabra Palestina nos inspira admiración, respeto y cariño. No sean así, aprendan a conocer y por lo tanto a respetar las diferencias. Cada movimiento, grande, mediano, pequeño, tiene sus propios dolores, sus triunfos y sus derrotas, sus aspiraciones, sus pasos, su velocidad, sus compañías, su destino, es decir, su historia. El subcomandante insurgente Moisés, vocero del EZLN, nos hablará de cómo, rascando la historia propia de las comunidades zapatistas de raíz maya, se llegó a la idea del común y a los modos y formas para sembrarlo, cuidarlo y crecerlo en tierras rebeldes. Pero antes de eso pasaron por acá todas las corrientes políticas de todas las izquierdas y de todas las derechas, incluidos los distintos feminismos urbanos, aconsejar, orientar, es decir, a querer dirigir. Por el afán de conocer, es decir, respetar y aprender de los otros que son iguales a nosotros porque son diferentes, es que cada tanto se hacen los llamados encuentros. Cuando las comunidades zapatistas les invitan a un encuentro, les invitan a mirarnos y escucharnos directamente. Nos explicamos haciendo cosas, no teorizando sobre ellas. Los encuentros se conciben entonces como compartición. Nos compartamos, dicen los compas. Un intercambio de identidades, no una competencia. Esto soy, dime o muéstrame quién eres. Y en ese intercambio se toma lo que cada quien considera útil, no como apropiación o usurpación de una identidad ajena, sino como una práctica que aporta a seguir siendo, pero siendo mejores. Y no se trata de eso la vida, de ser mejores. Claro, cada quien tiene su idea de lo que es ser mejor. Hay un lugar en uno de los muchos rincones del mundo en que la gente no busca la felicidad. Les parece extraño que alguien pudiendo hacerlo elija no ser feliz, pero ese lugar es el territorio zapatista. Esto es, no buscamos la felicidad, sino otra forma de ser infelices. Siempre satisfechos, buscamos cambiar todo, empezando por nuestra relación entre nosotros, con la naturaleza y con lo otro, lo diferente. Seguirá habiendo problemas, a no dudarlo, pero serán otros problemas. Y el ser humano que los afronte buscará la forma de plantarse, resolverlos, y lo hará porque está vivo. No es fácil decir esto, sobre todo ahora que la sombra de las guerras se cierne sobre el planeta entero. Bueno, todo esto que les dije, el subcomandante insurgente Moisés les va a explicar luego con palabras sencillas. Yo nomás participé para que vean que los zapatistas también podemos vivir igual de dispersos, confusos y delirantes que ustedes, buscando que nos escuchen, que nos conozcan, que nos entiendan y que nos respeten. Y ahora me refiero a los dos ustedes y ustedes. Tan. El capitán, diciembre del 25. Postdata que hace caso al título de este semillero: Los amores y desamores, según la doña Juanita y el viejo Antonio.
Diciembre de 1985. En la champa del viejo Antonio nos refugiamos de una lluvia malora, fría, que abofeteaba la tierra y la hería con ráfagas de viento y ramas secas. Nos batimos de lodo como de por sí. La doña Juanita, su pareja del viejo Antonio, sonrió al vernos entrar, no sé si porque le daba gusto vernos o por la facha que traíamos, yo con el lodo hasta en el alma. Ella atizó el fuego del fogón para que nos acercáramos a secarnos. A saber de dónde, el viejo Antonio sacó una bolsita de tabaco seco y con doblador de maíz se forjó un pitillo. Con un tizón encendió el cigarro y la palabra. Los más grandes dioses, los más primeros, los que nacieron en el mundo, no lo hicieron el amor. Fue hasta que Ixmucané, la madre primera, la tierra, hizo la cuenta y lo miró que no está cabal, que falta, que está incompleta. Porque cierto era que los más primeros hombres y mujeres de maíz andaban a los tumbos, sin saber su camino, sin controlar sus pasos, como que buscan pero no encuentran, como que perdidos andan, como que algo les falta. Los más grandes dioses ni se preocuparon, que ahí lo vean ellos, dijeron. Y siguieron de haraganes, contando chistosadas y tomando tanto trago que de una vez no se podía creer. Pero el Ixmucané tiene bueno su corazón y lo pensó que no es bueno que esté incompleta la cuenta, que no esté cabal la vida. Entonces el Ixmucané lo pensó una su idea y lo inventó el amor y su contrario, porque el amor tampoco está cabal sin el desamor. Pequeños los hizo la Ixmucané al amor y al desamor. Tócalos de maíz, hacerlos grandes o que queden como semillas chiquitas, que el viento donde quiera las avienta y la lluvia las riega o se olvidan, dijo y soltó las pepitas en el suelo. Cuando en alguna madrugada los seres se encuentran, se miran y se tocan entonces, y en silencio se dicen, completémonos. Y así nacen sonidos y palabras que no tienen letras que las hablen, y gimen y gritan y lloran y rían y sollozan y murmuran y sonríen y hacen muecas y gestos y viven y mueren y renacen de nuevo. Hacer un amor llamaron a eso los hombres y mujeres de maíz, y quienes no eran ni los unos ni los otros. Si la cuenta no está cabal o no se completa, entonces el desamor aparece y dice, anda, vete, ahí lo veas por tu cuenta. Y entonces se descompletan quienes estaban cabales. Y vuelve a empezar porque cuando las miradas brillan y dicen, hagamos un amor, en realidad dicen, hagamos un otro mundo. Pero cuando los mundos se repiten y no cambian, entonces es como quien dice, se descompletan, ya no están cabales. El amor y el desamor no paran, siguen vuelta y vuelta, persiguiéndose y jugando. Por eso es que hay historia, y hay ayer, y hay lo que llamamos hoy, y sobre todo, por eso habrá mañana, porque siempre falta lo que falta. Se cae el viejo Antonio. Entonces me doy cuenta de que la mira la doña Juanita y que ella lo mira a él. Y es como si una luz, como puente, uniera el ayer y el hoy para así parir el mañana. Como si el desamor no importara o su llegada se pospusiera hasta que bajo tierra los cuerpos fueran abonos para las semillas que algunos todavía llaman amor y otros simplemente completarse. Una tarde, cuando esperaba yo al viejo Antonio a que regresara de la milpa, le pregunté a la doña Juanita cómo es que se conocieron y se hicieron pareja. La doña Juanita solo sonrió y se quedó callada. Yo pensé que no me iba ya a responder, pero de pronto dijo, nos miramos. O sea, que sea que yo lo miré a él y él me miró a mí, y ahí lo supe, y creo que él también lo supo entonces. Porque acaso habla, solo miraba. Ahora lo veo que habla mucho contigo, pero esas veces nada de nada, solo miraba. Y cuando me miraba, yo sentía que me miraba toda, desnuda, o sea, sin nada, como tal cual, encuerada de una vez, pero no de ropas, o no solo de ropas, de todo.
solo yo y su mirada. Entonces me animé y dije, bueno, y entonces él dijo, bueno, y ahí nomás nos completamos. Claro que a veces nos enojamos y nos regañamos y ahí estamos con nuestra jetota, parando la trompa como mula rejega. Nos descompletamos pues. Muy fiero eso, acaso pasa el día. Ahí estamos vuelta y vuelta haciéndonos tarugos y tarugas, mirando el suelo nomás y haciéndonos patos o patas para no hablar. Puro y Pero entonces él o yo nos miramos con coraje primero, con mirada de vas a morir, miserable. Pero se va alisando la mirada de a poquito, no rápido, sino que despacio. Luego ya nos miramos cabal y nos brillamos y somos completos otra vez. Así nos acabalamos de nuevo y ya. Y no te voy a decir que es que hacemos cositas porque estás muy chamaco para entender esas cosas. Y ya está llegando el Antonio. Y si dices lo que te dije, ahí sí nomás vas a morir miserablemente. Así que ahí lo veas porque va en tu cuenta. Por supuesto que no dije nada. Agarré camino al campamento del EZLN que nombramos Guatapil, en lo alto de la Sierra del Almendro. Éramos 4 y ya imaginábamos esta tarde, 40 años después. Arriba la luna entrelazaba sus cabellos con las ramas del guapajo y no se necesitaba del focador porque las trenzas plateadas daban luz suficiente para evitar raíces y charcos. Al otro día, un compañero insurgente, mi vecino de techo del nylon, me preguntó si me sentía mal. ¿Por qué? Le pregunté. Porque hablaste dormido, dijo. ¿Y qué dije? No mucho. Solo repetías, de eso se trata todo, de completarte completo.